Yo les decía que tenemos un entrevistado para seguir ahondando y analizando qué nos trajo este gabinete, el primero de José Antonio Kast, que ya se supo el día de ayer. Estoy con Roberto Munita, abogado y magíster en sociología de la Universidad Católica, con una trayectoria de más de una década en el mundo político. Actualmente es director de Administración Pública de la UNAV, ha sido asesor político, legislativo y comunicacional en el Senado y la Cámara de Diputados, y se desempeñó como jefe de estudio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia entre 2018 y 2020. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos al tiro al meollo del asunto. Vamos. ¿Qué te parece el gabinete? Bueno, es un gabinete interesante. Para los que estamos más metidos en este mundillo, no fue tan sorpresivo porque habían varios nombres, casi todos los nombres, que se habían filtrado por anga o por manga, por distintas razones desde hace varios días. Pero yo entiendo que para el resto de la gente, los que no siguen las noticias políticas todos los días, fue sorpresivo. Y dejando ese sesgo, dejando de lado que nosotros ya sabíamos de esto, sí, por supuesto que es sorpresivo y puede ser bastante llamativo en algunos aspectos. Mm. Por ejemplo, primera vez, esto lo escuché en la radio, no me consta a mí, pero tampoco encontré un caso contrario, así que lo podemos dar por hecho. Primera vez que tendremos una ministra mujer mapuche. Bueno, antes había sido mapuche. Bueno, no, Yarna Proboste es de ascendencia indígena, teníamos a Huenchumilla. Sí. Pero ministra mujer mapuche me parece que no habíamos tenido, y Jimena Lincolao viene una cartera que más encima no viene a hablar de temas indígenas, sino que viene a hablar de ciencia, tecnología. Ella es una persona que ha hecho una buena carrera en Estados Unidos, entonces eso me parece sorpresivo. También hay nombres que son bastante curiosos, como tener a un personaje como Pérez Maquena en Cancillería, que de alguna forma es como Moreno, pero no es el típico canciller de carrera diplomática o del mundo más político. Y hay otras sorpresas que imagino que hablaremos durante el programa. ¿Tiene exceso de independientes? 16 independientes, sí. Es el gobierno de Vuelta a la Democracia que más independientes tiene. A ver, el independentismo es una tendencia que ya se estaba notando, ¿cierto? En anteriores administraciones. Piñera 1 tuvo muchos independientes, Boric también ha tenido algunos independientes. Claro, en los gobiernos de los 90 esto era impensable en el fondo. Me acuerdo que Andrés Velasco era como el ministro independiente que tuvo Bachelet 1 y Elwin, si no me equivoco, tuvo solamente militantes. Claro, en ese momento los partidos pesaban mucho más. A mí el independentismo como corriente, como estructura, no me gusta. Yo siento que los partidos tienen un rol importante. Y claro, no me gustaría decir que hay un exceso de independientes, pero sí, por supuesto, yo hubiera esperado más militantes de partidos. Yo creo que es bueno esto de demostrar que los partidos tienen un rol importante en el diseño de los gabinetes, no solamente por una cuestión simbólica de que los partidos estén representados, sino que porque los partidos de alguna forma son tribus. Entonces, cuando un ministro es militante de un partido, sabe que pertenece a una tribu y tiene mejores redes de contacto para llegar a esa tribu. Lo que no quiere decir, y con esto termino, que los independientes queden completamente aislados. En el pasado hemos tenido casos de buenos independientes que han hecho muy buenas gestiones políticas. En la previa de conocerse el gabinete, de manera oficial, se sabía que había alguna molestia en Chile Vamos por esta excesivo caras independientes, pero ahí estábamos viendo cómo quedaría el comité político y solamente 2 provienen de partido. Sí. Y claro, y es algo complejo, ¿no? Claro, al menos son los dos partidos más grandes, los más históricos, que son RN y la UDI. Claro, curiosamente, el Partido Republicano, pero no sé, no he visto la foto en detalle. María Jesús Wolf no quedó en el comité político. No. Yo entiendo que sí. Por lo menos por esto no estarían en el comité político. Ya, ¿y es tu oficial de...? Sí, ¿no o sea, esto salió como una cuenta que se dedica a ver todo Ya. este tema de... Pero claro, no es algo de la OPE en el fondo. No salió todavía esa información, pero sí sabemos que, no sé, los nombres Ruminot y Alvarado, Ruminot, claro. sí, y Alvarado estarían en el comité político. Los demás... No pueden no estar. Claro, no pueden no estar, los demás son todos independientes. Sí, lógico. Hacienda, Desarrollo Social, bueno, Desarrollo Social no está ahí, pero Sejigov, mira, y sale Defensa en el comité político. Eso sería bastante novedoso. Desarrollo Social yo creo que debiera estar en el comité político. Si no lo está, es cosa del diseño de la oficina. Pero claro, sería una forma de meter al Partido Republicano al comité político, que es algo que evitaría muchos roces. Y aparte yo creo que es bueno que haya un ministerio como Desarrollo Social en el comité político por varias razones. Primero, porque está en la moneda.
Ya, y eso es una señal, por algo lo pusieron en la moneda. Segundo, porque dentro de los ministerios sociales, salud, educación, vivienda, yo creo que desarrollo social tiene un rol como de primus inter pares, ¿ya? Ok. Y yo creo que es bueno que se ordene así. Si bien todas las agendas son importantes, salud, educación, etcétera, la agenda, yo creo que la agenda social más importante, a mi juicio, es la superación Y de la saldría pobreza. el Ministerio de la Mujer, Claro, y que sale. actualmente forma parte del comité político. Exactamente, porque y trabajo también lo puso este Claro. gobierno. Creo que eso también son ministerios sociales, pero de ellos, insisto, me parece que desarrollo social es lo más importante. ¿Y qué señal se está dando entonces con este comité político con muchos independientes, sin tanta presencia del... Yo creo que tiene que ver con el relato que ha construido Kast en torno a esta idea de la emergencia. Y esto se nota por dos simbolismos muy importantes que pasaron ayer, anoche, en la presentación del nuevo gabinete. Primero, Kast y el equipo, la OPE, decidieron dividir la presentación de ministros en varios tipos de emergencia. Partió por emergencia en seguridad, ¿ya? Y la primera ministra que presenta Kast es la ministra de Seguridad. Steinhardt, Sí. todavía no sé cómo se pronuncia. Ya aprenderemos a pronunciar sobillo. ¿Y qué era el fierro caliente de esto? Nadie lo quería tomar. Al parecer nadie lo quería tomar y de hecho ella tiene una carrera bien interesante. Dejó la fiscalía, dejó el Ministerio Público para asumir como ministra. Y dicen que no es tan cercana a la idea de derecha. Puede ser. Que ella está asumiendo como... Obvio, como algo. sí, O sea, de hecho, un mandato público de claro, un servicio. mandato de Estado. Claro. Y puede ser. De hecho, no me extrañaría. De hecho, los fiscales, lo ideal es que los fiscales no tengan tanta. Por supuesto, los fiscales tienen derecho a tener una visión política. Y ahí se marca, porque Pero- desde la oposición estaban criticando esto, porque como que estaba pasando, claro, de la fiscalía al ministerio. ¿Qué te parece eso? No, eso no lo veo malo. Al ¿No? contrario, yo creo que fue bastante sobria la movida. En el fondo, primero se saca un comunicado diciendo que ella, un comunicado mucho mejor que el que sacó Anders Koper, hay que decirlo. Dice el comunicado que ella va a dejar la institución, va a dejar el Ministerio Público por razones laborales, no se mete más en detalle. Y es lógico que un fiscal pueda tener aspiraciones de otro tipo. Y como digo, si es que no comparte muchas de las ideas de Kast, mejor aún, porque se nota que esto es un asunto de Estado y no un asunto político. Quiero volver un poquito al diseño que decía antes. Cuando se presentan los ministros, se presentan varias emergencias, así fue el diseño. Y la primera emergencia que se presenta es emergencia de seguridad. La primera ministra que aparece es la ministra de Seguridad, no el ministro de Interior, que es lo esperable en el fondo, que el ministro de Interior siempre es como el jefe de gabinete, el primer ministro. Y la segunda señal, esa es la primera señal, que se presenta primero a la ministra de Seguridad. Y la segunda señal es que presentan al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, dentro de la agenda de seguridad. Entonces yo creo que eso tiene que ver con esta idea de meterlo en el comité político, por un lado, y no en la agenda de Estado, que es la que uno habría esperado en el fondo. Claro, que tiene también un poco de coherencia con lo que estaba pidiendo José Antonio Kast, el corredor humanitario y toda la urgencia que está poniendo en esa materia. Claro, o sea, Kast lo que está diciendo, aparte que Mary McKenna tiene mucha experiencia en negocios y puede ayudar mucho a los negocios internacionales, acá lo que se está señalando es que las principales tareas de seguridad, perdón, de relaciones exteriores son en materia de seguridad, ¿ya? Entonces, esa agenda, a mi juicio, es compatible y no me hace ruido con que haya más independientes que militantes de partido, porque son problemas de Estado. Y lo que Kast está haciendo es hacer llamado a personas naturales que no obedecen a lógicas de partidos para que se hagan cargo de estas tareas de Estado. Longueira dijo que había varios yogures con fecha de vencimiento. ¿Uno puede identificar algunos yogures con fecha de vencimiento acá o no? A ver, hay un viejo mito, que quizás no es mito, quizás es verdad, pero a mí no me consta, que es que el presidente, cualquier presidente, guarda una carta de renuncia de todos sus ministros firmada en su escritorio, porque los ministros son fusibles y a veces hay que sacarlos de un momento para otro. De hecho, tanto Bachelet 2 como Piñera 2 le pidieron, ¿te acuerdas? La renuncia a todos sus ministros. Después no se la aceptaron, pero al menos hicieron una ¿Tú señal. estuviste en La Moneda? ¿Tiene alguna papita o no? De Piñera. Podemos ir para allá, pero déjame ya. primero terminar con esto. Y, de hecho, yo estaba en La Moneda en ese momento. Y entonces, todos los yogures tienen fecha de vencimiento, obvio. Los ministros saben que no van a estar ahí por 4 años. Puede que se queden 4 años, pero están ahí mientras el presidente decida que se quedan. Los ministros son de exclusiva confianza del presidente y, por lo tanto, todos tienen fecha de expiración. A mi juicio, lo que dijo
lo que dijo Longueira. Longueira apunta a algo distinto, a fecha de vencimiento o expiración ahora luego, al fondo. ¿Ya? Lo otro es un hecho de la causa. Sobre si se van a ir luego o no, no, yo creo que ahí Longueira básicamente está respirando por la herida. Lo digo con mucho respeto, pero él quizás pensó que iba a ser ministro, no sé, porque ¿Y no te tiene hace muchas falta señales. un Longueira en el gabinete? Quizás sí, pero el Como diseño alguien es de de... peso político, Hay porque peso político, Alvarado, García Rominó y varios otros tienen mucho peso político. Quizás hubiera sido deseable más peso político, sin duda, Piñera siempre pero tuvo a Chadwick. no siempre. Chadwick partió siendo senador. Pero siempre estuvo en su radar, o sea, como Ah, de... y Longueira puede estar en el radar de Kast, de todas maneras. Pero como digo, Kast, o sea, perdón, Longueira tuvo varias señales durante la semana anterior. Primero dijo, espero que no me llamen. Y cuando uno dice, espero que no me llamen, es una forma muy sutil de Decir, decir, llámenme. llámenme o espero estar ahí. Entonces, ahora que diga que hay varios yogures con fecha de vencimiento, no sé, es de las frases que hubiera sido mejor que lo hubiera dicho en privado al presidente Kast, quizás se lo dijo en privado, pero no decirlo de forma pública. Sobre todo si es alguien tan cercano al futuro presidente. Longueira de alguna forma se ha sentido padrino de Kast. Hay varias señales ahí. Longueira fue diputado primero por Buin, Paine, esa zona, donde después fue diputado Kast. Exacto, sí. Cuando Longueira se cambió de distrito, le dejó su distrito Bueno, a pero Kast. igual ellos tuvieron una disputa en el Después tuvieron momento. disputa. Sí, cuando él se fue de la UDI. Por supuesto, pero entiendo que han seguido en contacto y yo no diría que hoy día están separados, sino que al contrario. Mm. Tal como Chadwick siempre fue cercano a Piñera, Longueira, yo creo que es cercano y se puede mantener cercano a Kast, Mm. como en la sombra. Y si después, el día de mañana, Kast decide llamar a Longueira, porque van a haber cambios de gabinete, van a haber yogures que van a expirar, eso es de toda lógica. Si después Kast decide meter a Longueira, va a estar todo este pensamiento de que cuando Longueira tiró esta cuña, Mm. era pensando en que lo llamaran. Y Entonces, este por fue eso amigo. claro, un fuego amigo. Y por eso yo te digo, es mejor que no lo hubiera dicho. Mm. Y pensando en los que faltaron, ¿qué te parece que no estuviera finalmente el Partido Nacional Libertario? O sea, ¿hace falta o no? Chuta, ¿y qué hace falta o no? Es una pregunta que habría que hacerle al entorno de la OPE. El Partido Nacional Libertario es un partido que tuvo su propio candidato presidencial. Fueron con Kaiser a la primera vuelta. Decidieron apoyar en segunda vuelta a Kast. Quizás como mal menor, quizás más convencido. Vaya a saber uno. En ese sentido es como RN la UDI, partidos que quedaron con un solo ministerio. O sea, Mm. no digamos que son partidos que terminaron integrando tanto Se dice que se le ofrecía 2 subsecretarías y un ministerio. Puede ser. Y la pregunta es a quién. Porque a diferencia de RN y la UDI, que son partidos mucho más potentes, que Con tienen cuadro, con diversidad de cuadro. que tienen ex autoridades. De hecho, fíjate que Alvarado y García Ruminó son tipos que vienen de mucha trayectoria. Mm. García Ruminó estuvo en el Congreso del año 90. Alvarado ha sido ministro, ha sido senador, fue diputado muchos años. Libertario, en cambio, los nacional libertarios, salvo Johannes Kaiser, que es su principal diputado actualmente y figura presidencial, no sé si tiene gente tan de peso como para entregar en un ministerio. De hecho, el otro que podría haber sido ministeriable, también actual diputado, y su jefe de campaña, la ve. La verdad es que yo creo que él mismo cortó o sea, Con, quemó esas naves con su aparición con, en la cofradía. con sus declaraciones poco felices, digamos, y poco aptas o propias de un ministro. Mm. Pero bueno, ahí Kaiser está jugando su juego porque le conviene también estar a la derecha de Kass. Yo creo que lo que más le convenía a Kast es tener a Kaiser cerca y lo que más le convenía a Kaiser es mantenerse lejos. Mm. Y en ese gallito, yo creo que en esta parada al menos la ganó Kaiser. Mm. Si Kaiser se mantiene fuera del gabinete, tiene mucho más espacio para el discolaje, para criticar a Kast y para quedarse con el eslogan, con el relato de la derecha cobarde. Un relato que en su momento también lo tuvieron los republicanos, Mm. también lo tuvo Kast en contra del entorno de Piñera, en el fondo, y Kaiser de va a Chile ser Vamos. el Kass de Piñera. Kaiser de alguna forma puede transformarse en el Kast de Piñera, porque no hay nada más cómodo que estar en la oposición, entre comillas, y acusar de derechita cobarde, porque tal como lo dijo el actual presidente, otra cosa es con guitarra, y Kast sabe que muchas de las cosas que le criticó a Piñera, hoy día también se la van a echar encima de Y él. también considerando que estamos en un periodo que gana la impugnación. El que impugna lo más probable es que se va a imponer.
Claro, lamentablemente estamos en un momento en que el fuego amigo, como tú decías antes, o no solamente el fuego amigo, sino que la pelea, en el fondo, la protesta, muchas veces tiene más eco que el apoyo. Mm, Entonces, si Kaiser se queda fuera, ya sabemos que se quedó fuera del gabinete, y si se queda fuera del gobierno, porque otra cosa es que lo manden a una embajada, etcétera. Pero si se queda fuera del gobierno, su única forma, como ya no va a ser parlamentario, su única forma de aparecer en los medios y tener tribuna y tener liderazgo es pegándole al gobierno. Si mm, apoya al gobierno, la verdad es que no va a aparecer ni en las páginas de espectáculo, en el mm. fondo. Y eso él lo sabe, eso es materia de primeras lecciones de comunicación política, porque para eso uno tiene los gobiernos, tiene el vocero, etcétera. Entonces, lamentablemente, para tener tribuna hay que ser contradictor con el oficialismo. Mm. ¿Cuál crees que va a ser el talón de Aquiles de este gabinete? Ya vimos que se cayó el posible nombramiento del ministro de Minería por ahí por un posible conflicto de interés también y porque se apresuró ahí la empresa por pasar a llevar incluso al presidente electo. ¿Cuál crees que va a ser el talón de Aquiles en esa materia? A ver, eh, todos los gobiernos tienen un aprendizaje que es lento, a pesar de que los gobiernos parten con mucha fuerza. ¿Ya? Le pasó a Piñera 1, le pasó a Boric, y yo creo que le va a pasar también a este gobierno. Es casi imposible que no le pase. ¿Ya? Y en ese sentido, más allá que si son independientes o no, ministros con poco bagaje político pueden convertirse en un dolor de cabeza para el comité político Que y, está y lleno, para el pues. núcleo. Por eso digo, más allá de la independencia política, no, esto no se trata de si son militantes o no, se trata de la experiencia política, del Mm, bagaje político. mm, Por supuesto que un militante es más probable que tenga bagaje político, mm, pero pueden haber independientes que nos sorprendan, que tengan mucho olfato político, sin ir más lejos. Alfredo Moreno, por ejemplo, que fue canciller de Piñera 1, fue ministro de Desarrollo Social, era una persona que no militaba, pero logró tener mucho manejo político al poco tiempo. Jaime Mañalich lo mismo. Lorenzo Goldborn sacó a los mm. mineros y manejó esa crisis de forma muy buena. Insisto, no creo que tenga que ver con la militancia, pero sí el bagaje político es importante y si tenemos ministros que tienen poco bagaje político y no nos sorprende porque nos pueden sorprender, eso puede ser un talón de Aquiles para el próximo gobierno. ¿Y qué se puede esperar de Jaime Campos y Jimena Rincón en este gabinete? Al revés, yo creo que ellos van a ser puntales, pivotes muy relevantes para el próximo presidente. Mm. De hecho, Jaime Campos ya se convirtió en un excelente vocero. Hoy día en Claves UC, el presidente electo lo defendió, claro, y ahí dijo que era un referente y que le había dado muchos consejos a él. Por supuesto. Y eso, por eso eso demuestra. Pero él es del lenguado, que también le puede traer problemas. No mira, ayer al menos no lo encontré tan deslenguado. Pero en el gobierno de ¿De Bachelet Bachelet? tuvo problemas cuando dijo el tema del problema que había pasado bueno, de la tragedia que pasó con Lisette en el Sename. Él dijo como algo así como, bueno, si están en buenas condiciones los niños del Sename y eso causó bastante polémica. Él tiene un registro y un tono Mm. que puede ser un eventual conflicto para el gobierno. Puede ser, no me acordaba de esa cuña, te creo, y efectivamente hoy día el mundo está más sensible que en los tiempos de Bachelet 2. Entonces hoy día hay que ser el doble de cuidadoso. Mm, Eso no lo niego. Por otro lado, él tiene un estilo de vocería que yo lo encuentro parecido como a Carlos Larraín. Y mm, de este tipo de voceros que son como desfachatados, les da lo mismo lo que dicen, pero a la vez no son irrespetuosos. mm, ¿Ya? Ayer, por ejemplo, una de las cosas que dijo Campos fue, cuando le preguntaron si iba a renunciar al Partido Radical, él dijo, ¿y por qué voy a renunciar si yo llevo militando mucho más años de los que hoy día están dirigiendo el partido? mm, Eso es una crítica mordaz, pero al mismo tiempo sin ser falta de respeto mm. con la actual dirigencia. ¿Ya? Ese tipo de lenguaje, ese tipo de sintonía, que es muy noventero, por supuesto, muy de la concertación, es algo que yo al menos echaba de menos de la política y que me gusta que esté apareciendo. Pero y en esas declaraciones, ¿no te parece que está pasando a llevar, que habla mal de él, pasar a llevar como los fundamentos de un partido, básicamente, si uno se tiene que someter a reglas y a visiones de mundo, si eso Sí. son un partido político, ¿no? Mira, el Partido Radical es un partido que está en la UTI, está peor que en la UTI, ya está Sí. desahuciado. Y yo creo que si hubiera habido más gente como Campos, hoy día ese Partido Radical estaría mucho más potente, o sea, se habría mantenido. Porque el Partido Radical
siempre fue concebido como un partido medio pivote, medio en la mitad, que podía colaborar con lo que fueran. En la época de Pedro Aguirre Cerda, de González Videla, de los grandes radicales, habían radicales más de izquierda y radicales más de derecha, pero todos eran como pro Estado de alguna forma y estaban llamados a colaborar con los gobiernos. El Partido Radical siempre ha sido un partido muy pro Estado. Entonces, tal como él decía, si el presidente me convoca a un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad, ¿quién soy yo para decirle que no? Yo creo que eso debiera estar en los fundamentos del Partido Radical. Yo creo que si el Partido Radical hoy día se quedó sin militancia y sin una identidad propia, es porque abandonó eso. ¿Ya? El Partido Radical, a mi juicio, si se hubiera quedado, se hubiera mantenido como este partido medio bigote, a lo Campos, hoy día yo creo que tendría mejor salud. Oye, evaluamos el caso entonces de Jimena Rincón. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que ella tiene como llegada a la ciudadanía después de todo su... cómo haya transitado políticamente? Porque pareciera que el caso de Jimena Rincón finalmente es darle un cargo para que demócrata, es que como que... Porque tampoco ella tiene consistencia en la materia que va a llegar a liderar. No sé, yo, insisto, no me ha llevado buena sorpresa. Yo no sé si tiene consistencia o no, eso se verá en su momento. Pero lo digo por una trayectoria política que haya seguido esos temas, tal vez una la ve en otras materias. Bueno, una de las gracias que tienen los parlamentarios es que les toca meterse en muchos temas, y eso es un gran ejercicio en el fondo. Ahora, Rincón yo creo que tiene un gran tonelaje. A mí me gustó verla en el gabinete. Al contrario, la crítica que se hacía al principio era ¿por qué Kast no recurre a las figuras que tiene más a la mano, ¿ya? Que le dieron el apoyo en segunda vuelta? Y fíjate tú que, salvo Rincón, no hay ningún ex parlamentario. O sea, ningún ex parlamentario. No, Sí, miento, tenemos, miento. sí. Está García Rubinó Sí. y está Alvarado. Pero hay muchos ex parlamentarios que quedaron fuera. Y bueno, Alvarado fue parlamentario hace harto tiempo, pero muchos que ahora podrían haber sido nombrados, que dejan el Senado, por ejemplo, y que no fueron nombrados. Rincón podría ser uno de ellos. Y a mí me parece bien que la hayan nombrado. Yo creo que habla bien de ella y habla bien de Kast. Porque fueron muy críticos el uno del otro. De hecho, hoy día en la mañana hay unos tweets asquerosos, que horribles. reflotaron. Y está bien. Y yo creo que parte del ejercicio de gobernar es justamente dejar esas diferencias de lado y asumirse en una tarea que sea en común. Y asumirse de derecho, ¿no? Si No creo. ¿No? No, al contrario. Mira, a ver, cuando Rincón y Matías Walker decidieron salirse de la DC porque apoyaron el rechazo, todo eso, ahí les dijeron de derecha. Después dijeron, no, somos de centro, armaron un partido distinto. Después, cuando decidieron unirse a García Rubinó justamente por la presidencia del Senado y pactar con la derecha, les dijeron de derecha. Ellos dijeron, no somos de derecha, somos de centro. Yo creo que efectivamente ellos no son de derecha, son de centro, y me parece bien, yo creo que habla bien también para Kast, que su gobierno no sea de derecha, que su gobierno sea más amplio, que sea como la Concertación. La Concertación fue gravitante y fue muy buena para el país porque logró unir a dos mundos que habían estado peleando, que habían sido adversarios durante el OP o antes del OP, que eran la DC o el centro y el mundo socialista de izquierda. Si Kast logra eso, logra unir a estos dos mundos al centro y a la derecha, yo creo que puede ser muy bueno para Chile, incluso, y con esto termino, incluso solo puede tener problemas en la derecha más dura, ¿ya? Que esperaba justamente un gobierno más de derecha. Pero yo no diría que Rincón hoy día es de derecha. Pero ¿cómo se puede hablar de un gabinete de centro cuando también están ahí los abogados que defendieron a Pinochet? Yo creo, o sea, no, por eso digo, no es que el gabinete sea de centro. Digo, si Kast puede unir a estos dos mundos que pueden sonar irreconciliables, como el centro y la derecha, puede ser muy bueno para Chile. Eso es lo que estoy diciendo. Si tuvieras que calificar el gabinete, ¿lo calificarías como el gabinete del rechazo o el gabinete que defiende Punta Peuco? No, el gabinete del rechazo, de todas maneras. No creo que todo el gabinete defienda Punta Peuco. No creo. De hecho, me imagino que no por distintas razones, en el fondo. No creo que Pancho Undurraga, que es un tipo bastante liberal, defienda Punta Peuco. No creo que Jimena Rincón defienda Punta Peuco. Campos sabemos que sí. Exactamente, por eso te decía, porque tenemos figuras porque los radicales son así. Pero insisto, yo creo que hay personajes que no defienden Punta Peuco, pero sí lo que tienen todos en común, yo creo que todos estuvieron por el rechazo y son de esta nueva... de este nuevo binomio, ¿cierto? Del nuevo clivaje que se habla. Que ya no es del sí y el no, sino que es del apruebo y rechazo. Y también como una
uno lo ve también súper claro en figuras como Jimena Rincón y Campos, este rechazo al Frente Amplio como movimiento. De hecho, Campos ahí en su libro favorito ponía el de Daniel Mansuy, entonces uno dice, claro, como que se rebelan contra este liderazgo que ha tenido el Frente Amplio durante todo este tiempo. Y si tú me apuráis, esto es como medio off the record, pero hay muchos dirigentes del mundo radical, del socialismo democrático, etcétera, que quizás tienen un juicio bastante parecido al de Campos. Que no les gusta este gobierno, no les gusta el liderazgo del Frente Amplio. Muchos, por supuesto, no se atreven o no sé si no se atreven o no quieren, que es legítimo no querer, no quieren dar el paso al frente como lo hizo Campos, como lo hizo Rincón, se siguen manteniendo de oposición al futuro gobierno, y eso es más que legítimo. Pero yo creo que lo que están haciendo personajes como Campos y Rincón también habla de la trastienda que tuvo este derrotero del socialismo democrático de anclarse tanto al Frente Amplio y que hoy día le ha traído bastantes costos. De hecho, hoy día, insisto, medio off the record, sin tanta prensa, muchos te reconocen que fue un error para el socialismo democrático, digo, haber ido a primarias con Janet Jara o con Winter, que ellos debieron haber llevado su propio candidato presidencial hasta la primera vuelta. ¿Qué nota le pone a este gabinete? No me gusta poner nota. Yo soy profe en la universidad y sé que para poner notas hay que ser muy cuidadoso, hay que tener una rúbrica y responde más bien a criterios que uno trata de objetivizar lo más posible, así que no me corresponde poner nota al gabinete. Sobre todo que el gabinete no partió. Y viendo la campaña, lo que prometía José Antonio Kast y lo que es ahora, ¿crees que existe una coherencia en lo que prometió y en lo que es hoy día el gabinete? A ver, yo no diría lo que prometió, no, habría que revisar las promesas, pero sí efectivamente se ha notado un cambio de discurso, un cambio de lenguaje. Eso, de nuevo, es natural, no es algo propio de Kast. Le pasó a Boric, le pasó a Lagos, sin ir más lejos. Yo me dedico a la comunicación política y me ha tocado estudiar los relatos de los distintos candidatos cuando después gobiernan. Y es natural que después haya un trasvasije, ¿cierto? Hay un cambio de relato. A mí en lo personal me ha gustado más el relato del Kast electo que del Kast candidato. Insisto, más abierto, hablando de la unidad, etcétera. Esto también le pasó a Boric. Recordemos que Boric tuvo una primera vuelta mucho más radical. En la segunda vuelta se empezó a acercar al socialismo democrático y después trató de mantenerlos aislados. ¿Te acuerdas tú con la famosa doctrina de los círculos concéntricos? Sí. Y ese relato también fue cambiando. Hace un rato yo hablé de otra cosa con guitarra, y esa, en el fondo, es la simbología de un Boric dándose cuenta que, tal como había hecho una campaña tan vociferante, tan rupturista, tan refundacional, en base a lo que es la doctrina del Frente Amplio y el Partido Comunista, eso no le hizo bien a su gobierno y no lo hacía bien a Chile. Lo mismo yo siento con Kast. Yo siento que el Kast, menos militante, menos candidato, es un Kast mucho más sereno y más estadista, más pensando en lo que le hace bien a Chile. ¿Te gusta que haya llegado también toda esta bancada sin filtros, que ese programa que igual destaca por un clima bastante virulento? ¿Te gusta? A mí no me gusta Sin Filtro. Puedo decir que me convocaron un par de veces y dije que no. De hecho, probablemente no estaría acá si hubiera empezado a ir Sin Filtro. Me gusta más la reflexión y me gustan espacios como estos donde uno puede buscar acuerdos, cuando uno puede plantear ideas sin caer en la pelea, sin caer en esta como batalla sin fin. Sabemos que programas con Sin Filtro son muy vistos y es una muy buena tribuna para muchos políticos. De hecho, no solamente en el gabinete vamos a tener personajes de Sin Filtro, sino que en la Cámara de Diputados. De hecho, tenemos alcaldes, concejales que han salido de Sin Filtros. Y ahí, por supuesto, que las personas que vienen de Sin Filtros tienen que cambiarse el personaje. Yo creo que tienen un gran desafío de dejar de pensar en la batalla corta, de dejar de pensar en la guerrilla y empezar a pensar como estadistas, porque ser parte de un gobierno significa administrar el Estado, y administrar el Estado significa conseguir acuerdos y llegar a consensos, buscar lo mejor para Chile, y buscar lo mejor para Chile muchas veces implica subir a más gente a la conversación. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros y nosotras y haber analizado también el gabinete, lo que se viene también para este nuevo gobierno que ya inicia en marzo.